último dígito es el número. Buenas tardes, como se muestra en mi cédula, el dígito es 2, mi nombre es Dayana Álvarez y vamos a explicar cómo hicimos el trabajo. Listo. Para calcular la muestra, lo que hicimos fue utilizar una función que se llama contar y esto nos da el valor total de la muestra, que en este caso sería 1551. El K-intervalo lo calculamos con la regla de Sturge, que es 1 más 3,3 logaritmo de la muestra, que vemos en este caso, la muestra está en la celda de 1. Damos Enter y tenemos el dato. Para calcular el límite inferior, lo que hacemos es utilizar la función min de la muestra, donde nos va a arrojar el valor mínimo que hay en la totalidad de datos, en este caso sería el 5. Para calcular el límite superior, utilizamos la función max, que nos va a decir cuál es el número más grande que hay en toda esta muestra de datos. Para calcular el rango en esta tabla, en esta muestra de datos, lo que hacemos es el límite superior le vamos a restar el límite inferior y nos va a dar el valor del rango. Para calcular la amplitud, lo que hacemos es al límite superior le restamos el límite inferior y lo vamos a dividir por K intervalo, tal como se muestra acá en la fórmula. Entonces, vamos a tener presente que nuestro K-intervalo es 11.59. Lo que hacemos es aproximarlo a 12 para trabajar con un número entero, tal como se ve en esta parte. Para calcular el límite inferior, pues ya lo sabemos que es 5, porque ya la fórmula no la dio. Y para conocer el valor del límite superior en el primer intervalo, vamos a calcular el valor del límite inferior más la amplitud, que en este caso es 2,27, tal como se ve acá en la fórmula. Simplemente damos Enter, arrastramos la fórmula hacia abajo. Vamos a ver cómo se comporta en el intervalo 4. Es lo mismo, valor del límite inferior más la amplitud. Continuamos entonces con la marca de clase. La marca de clase se calcula de la siguiente forma. Es sumando el límite inferior más el límite superior, eso dividido en 2, y nos va a dar el valor de la marca de clase. Para calcular la frecuencia absoluta, vamos a utilizar una fórmula que se llama contar si conjunto. Esta fórmula nos va a servir para conocer los datos que son mayores o inferior, que sería esto, y los datos que son límite inferior, que sería eso. Entonces utilizamos esta fórmula, es un poco larga, pero es para que Excel nos entienda cómo debemos hacer la fórmula. En el intervalo número 1 es el primer dato, entonces no hay uno inmediatamente anterior, queda igual. Veamos cómo se comporta en el intervalo número 2. ¿Qué hacemos entonces? Como ya tenemos uno inmediatamente anterior, cogemos el valor de la frecuencia absoluta y lo sumamos por la frecuencia absoluta acumulada que nos dio en el resultado en la parte de arriba. Entonces es una suma básica. Y desplazamos la fórmula hacia abajo. Importante que acá al final nos dé 1551, que sería el valor total de la muestra. Vamos a calcular entonces la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Vamos a utilizar el valor que nos dio la frecuencia absoluta y la vamos a dividir por el valor total de la frecuencia absoluta. Este resultado que vemos acá en amarillo, lo que hacemos es dividirlo y nos va a dar el valor de la frecuencia relativa. Nuevamente arrastramos hacia abajo la fórmula y acá es importante que nos dé este valor. Calculemos entonces ahora la frecuencia relativa acumulada.
y funciona así. En el intervalo número 2 sumamos el valor que nos dio en la frecuencia relativa más el valor inmediatamente anterior de la frecuencia relativa acumulada, tal como se ve acá en la fórmula, es una suma. En el primer intervalo no tenemos un valor inmediatamente anterior, pero sí conocemos el de la frecuencia relativa y sería con el primer paso. Continuemos entonces ahora con la frecuencia relativa porcentual. Este es un poco más sencillo. Lo que hacemos es utilizar la frecuencia relativa que la vemos acá y lo vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque el 100 representa el valor total de la muestra. Damos enter y queda arrastrar la fórmula hacia abajo. Y finalizamos con la frecuencia relativa acumulada porcentual y lo que hacemos es lo siguiente. Tal como se muestra en la fórmula, cogemos el valor de la frecuencia relativa porcentual y lo sumamos por el valor que nos dio la frecuencia relativa porcentual acumulada inmediatamente anterior. Entonces sumamos 15,4 más 27,9 y nos va a dar el valor de la frecuencia relativa acumulada porcentual.